Bueno, muchas gracias. Resulta que, el día de ayer en el CAR, el Comité de Desarrollo de la Liga MX tuvo que reunirse de manera inmediata porque, ya lo decíamos, la COFESE, que es la Comisión Federal de Temas Económicos, claro, y Competencia Económica, junto con el SAT, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la COFESE, que ve anomalías en temas como el pacto de caballeros, que por ejemplo Chivas, cuando quiere comprar futbolistas mexicanos, se los venden muy caros porque son futbolistas, solo tienen que comprar jugadores mexicanos, es algo desleal. Y por el lado del SAT, pues por presuntas evasiones fiscales. Ahora lo que está preparando la Liga MX, mientras que vemos la llegada de varios como José Luis Higuera, Culebro del América, Irarrágorri de Santos, es planear un contraataque, no dejarse, saber qué decir. Y al final será una negociación, estira y afloja, pero solo es resaltar del fútbol mexicano las distintas porquerías que existen. Está mal planeado y ahora el SAT, la COFESE ya los están exhibiendo. Y por supuesto, hablando del tema de la selección nacional, que tiene ahorita su cabeza puesta en este tema, ha salido ya la convocatoria de los jugadores que van a enfrentar a Argentina en par de partidos, que será el 16 y 20 en la Copa Adidas. Jesús Angulo también defensa. Néstor Araujo, de lo más destacado del Celta de Vigo. El regreso de Miguel Layún, que no está Chicharito, también es un tema muy importante destacar. Diego Reyes, Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Javier Aquino, por supuesto el consentido como Jesús Dueñas de Tigres. Isaac Brizuela de Chivas. Neta, ¿qué hace ahí? Marco Fabián, juega en Europa, al menos tiene la oportunidad. Creo que estos cuatro jugadores de lo mejor, Javier Güemes de Querétaro, Eric Gutiérrez y el Chucky Lozano, allá en Europa, han jugado Champions League. El Chaca Rodríguez, también consentido de Tigres, de Tuca Ferretti, Raúl Jiménez, futbolista de Europa, y Alan Pulido de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahí sí ya no entendí esa lista que tendrá. La última, el interinato de el Tuca Ferretti. Después a ver qué es lo que sucede con el equipo con la selección mexicana de fútbol. ¿Cuál será el próximo entrenador? Quique Sánchez Flores suena el Tata Martino, pero mientras tanto, la jornada 16 de la Liga MX. Veracruz contra Querétaro en el estadio Luis Pirata de la Fuente. Tiburones Rojos está ya eliminado, nada que hacer. Querétaro, por supuesto, tiene la posibilidad de calificar ganándole a Veracruz, que no suena nada descabellado que ocurra. Y también los rojinegros del Atlas contra Pachuca. Los rojinegros que también ya están eliminados junto a los Rayos del Necaxa. Y hablando de este tema de la Liga MX, ¿cómo está la tabla general? Las posibilidades de calificar son las siguientes. Cruz Azul y América, para empezar, ya están calificados. Santos, con que sume un punto, califica. En el caso de Pumas, Toluca y Monterrey, que tienen 26, necesitan sumar 3 de los próximos de los 6 puntos que quedan disponibles para calificar. Necesitan ganar estos 3 equipos. Tigres igual necesita ganar, le toca contra las Chivas, es fácil que consigan esos 3 puntos. Y el caso de Pachuca, Morelia y Querétaro, sí o sí necesitan ganar sus próximos 2 enfrentamientos para tener posibilidades de que caiga Tigres y de ahí tener la chance. Tanto Puebla, Chivas, León, Xolos y Lobos WAP aún tienen la oportunidad, pero el caso de Chivas es tan difícil. Es como si el lunes Ricardo Magallán de Espectáculos, Marquito Silva los Deportes. La probabilidad es de verdad, es muy difícil para que califiquen las Chivas. 3 torneos en liguilla, el equipo más popular de la Liga MX. Y hablando de que pasó ya la Serie Mundial, que estuvo Baby Ruth jugándola entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mediarrojas de Boston en el año 1916 la jugó. Se va a subastar una reliquia del Bambino. Adelante. En el año de 1924, George Herman Ruth, mejor conocido como Babe Ruth, conectó su primer home run en la temporada tras batear un lanzamiento del pitcher Walter Johnson. Al final del juego, Ruth firmó el bat y lo entregó a un estudiante de secundaria, Philip Grossman. La imagen de Ruth firmando el bat en 1924 es la única fotografía que existe de él firmando este accesorio con su uniforme. Cabe señalar que Grossman guardó el bat hasta su muerte en 1986, para luego pasar a las manos de Mike Robinson, su sobrino, el cual le fue robado, junto con un álbum de recortes, y tras 29 años de búsqueda, fue encontrado y devuelto a su dueño.
Los objetos de Babe Ruth se consideran los reyes de los objetos de colección, ya que 6 de los principales 15 artículos de recuerdo deportivo de más alto precio vendidos en toda la historia pertenecieron a él. Cabe señalar que el precio más alto pagado por un objeto de recuerdo deportivo en toda la historia fue la camiseta de Babe Ruth de 1920, que se vendió en una subasta en 2012 por $4.415.000. La oferta inicial por este bat es de $3 millones, pero los coleccionistas ya están especulando que se venderá por más de la camiseta y se convertirá en el objeto de recuerdo deportivo más valioso de todos los tiempos. Vianey Zárate, 21 Noticias. El Bambino y Thursday Night Football. El día de ayer arrancó la semana número 10 en la casa de los acereros de Pittsburgh, en el Heinz Field. Pase de el Big Ben, Juju Schuster, acarreo de 75 yardas. Antes, como se ve en el monitor, ya había anotado las Panteras de Carolina. Viene la anotación de los acereros de Pittsburgh. Después viene una intercepción al quarterback Cameron Newton. Y fueron 3 touchdowns en 26 segundos. Así arrancó la semana número 10 de la NFL. Después el Big Ben dio un partidazo, completó 22 de 25 pases para una ganancia aérea de 328 yardas y 5 touchdowns. Se quedan con una marca de 6 ganados, 3 perdidos y un empate, además que ya tienen 4 partidos al hilo que están ganando. El día de ayer en la duela del Juan de la Barrera, los Capitanes de la Ciudad de México superaron sin ningún problema a los Libertadores, al equipo de Libertadores de Querétaro. Rigoberto Mendoza fue el jugador del partido, quien el día de ayer sumó la máxima cantidad, 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Además de que los Capitanes con este triunfo están instalados en el Everest de lo que es la zona norte, con un total de 7 partidos ganados, 2 perdidos. Empatan también con los Aguacateros de Michoacán. Los Capitanes de la Ciudad de México le quedan 2 partidos de esta serie, que será el próximo sábado y el domingo. Ahora sí, hasta acá la información deportiva, compañeros. Antonio Vargas, muchísimas gracias.